Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada drama, cada romance y cada giro inesperado que nos regala la televisión Superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una pelea que, seamos sinceros, nadie, absolutamente nadie, vio venir. Estamos hablando, por supuesto, del inesperado choque entre Halil y Esla. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes, desde análisis profundos hasta teorías conspirativas dignas de una novela de espías. Así que no se lo pierdan. Ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en el salseo. Halil y Esla. Dos nombres que hasta hace poco parecían destinados a brillar en la misma constelación Superíndice 3N. U con diéresis por 1000 L el Galu, N con una mirada que derrite glaciares, ella, la actriz carismática y talentosa que conquista corazones con cada papel. Ambos, figuras prominentes en el firmamento de las telenovelas turcas. Pero ¿Q copyright pa su Superíndice 3? ¿Du Superíndice 3 de se torció Superíndice 3 el camino que parecía unirles? Para entender la magnitud de esta fuerte pelea que nadie esperaba, necesitamos retroceder un poco y analizar el contexto. No basta con decir que eran populares, eran la pareja del momento. Halil y Esla coincidieron en una serie que prometió a ser un U con diéresis copyright cito rotundo, una superproducción Superíndice 3N con una inversión Superíndice 3N millonaria y un equipo de guionistas de renombre. Desde el principio la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se podía sentir en cada escena, en cada mirada, en cada roce accidental. Los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir, alimentados por fotos robadas, comentarios en redes sociales y, por supuesto, la imaginación Superíndice 3N fu copyright de los fans. No eran simples rumores, eran especulaciones desatadas, teorías elaboradas con cada detalle minuciosamente analizado. Durante meses Halil y Esla jugaron al gato y al rato Superíndice 3N con la prensa y sus seguidores. Negaban cualquier relación Superíndice 3N romántica en entrevistas con sonrisas nerviosas y respuestas ambiguas, pero al mismo tiempo, no podían ocultar la evidente complicidad que existía entre ellos. Se les veía riendo juntos en el set, compartiendo miradas CU Superíndice 3 cómplices en las entrevistas y apoyándose mutuamente en los eventos públicos. Cada gesto era interpretado, cada silencio analizado. La pregunta era, ¿amigos cercanos o algo más? Una pregunta que consumó a los fans, que creaban cuentas de Instagram dedicadas a analizar su lenguaje corporal y a encontrar pruebas de su amor secreto. La serie, como era de esperar, se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno. Los fans estaban enganchados a la trama, a la historia de amor prohibido, a los giros inesperados y a los personajes complejos. Pero también copyright N y quizu S a la relación Superíndice 3N entre los protagonistas. Halil y Esla se convirtieron en la pareja del momento, la fantasía romántica de millones de personas. Sus nombres eran tendencia diaria en redes sociales, sus fotos empapelaban las carpetas de los adolescentes, y sus escenas eran repetidas una y otra vez en YouTube. Y aquí, mis amigos, es donde las cosas empezaron a complicarse. El cuento de hadas empezaba a agrietarse. La presión Superíndice 3N mediática era asfixiante, el constante escrutinio público implacable y las expectativas de los fans irrazonables. No solo eran actores, eran figuras públicas sometidas a un juicio constante. Halil, conocido por su carácter reservado y su aversión Superíndice 3N a la vida social, comenzó Superíndice 3 a sentirse incu Superíndice 3 modo con tanta atención Superíndice 3N. La fama le pesaba, las entrevistas le agobiaban y las fotos robadas le hacían sentir vulnerable. Esla, por otro lado, siempre muy abierta y extrovertida, parecía disfrutar del torbellino mediático, aunque también copyright N reconocía que era agotador. Disfrutaba del reconocimiento, de los premios y de la conexión Superíndice 3N con sus fans, pero la falta de privacidad empezaba a pasarle factura. Las diferencias en sus personalidades, que al principio parecían complementarse, empezaron a generar fricciones. Lo que antes era un contrapunto interesante se convirtió Superíndice 3 en una fuente constante de desacuerdo.
Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato, comenzaron a surgir discusiones en el set. Inicialmente pequeó más menos as discrepancias sobre la interpretación superíndice 3N de los personajes, diferencias creativas normales en cualquier producción superíndice 3N, pero que poco a poco se fueron intensificando. El ambiente se volvió superíndice 3 tenso, cargado de electricidad, y la química que antes era evidente comenzó superíndice 3 a desvanecerse, reemplazada por una frialdad palpable. Ya no hubo risas espontáneas, miradas CU superíndice 3 cómplices ni gestos de cariño más menos o. Solo profesionalismo forzado y silencio sin Q superíndice 3 modos. Pero CUL fue la gota que derramó superíndice 3 el vaso. ¿Q copyright de tono superíndice 3 esa fuerte pelea que nadie esperaba? CUL fue el punto de inflexión superíndice 3N que marcó superíndice 3 el principio del fin. AQ es donde las cosas se ponen turbias, confusas y entran en juego las especulaciones, los rumores infundados y las verdades a medias. Algunos dicen que fue una discusión superíndice 3N acalorada sobre la dirección superíndice 3N que debo a tomar la serie, una lucha de egos entre los protagonistas y el director, que buscaba imponer su visión superíndice 3N creativa. Otros que fue un malentendido relacionado con un contrato publicitario, una oferta millonaria que generó superíndice 3 celos y resentimiento. Y los melodramáticos, los amantes del salseo, que fue un asunto de celos, con la aparición superíndice 3N de un tercero en discordia, una figura misteriosa que se interpuso entre ellos. La verdad es que nadie sabe con certeza Q copyright pasu superíndice 3. Los detalles exactos permanecen ocultos detrás de un muro de silencio y desmentidos oficiales. Lo que sabemos es que la pelea existió superíndice 3, que fue real y que fue lo suficientemente grave como para afectar la dinámica en el set y finalmente la continuidad de la serie. Los rumores sobre la cancelación superíndice 3N del programa comenzaron a circular como pu superíndice 3 Lbora, alimentados por filtraciones a nu superíndice 3 Nimas y por la tensión superíndice 3N palpable en el ambiente. Aunque la producción superíndice 3N intentó superíndice 3 negarlo con comunicados oficiales y entrevistas cuidadosamente orquestadas, era evidente que algo no iba bien. El barco se estaba hundiendo. Finalmente la serie fue cancelada, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto y un monto superíndice 3N de preguntas sin respuesta. El sueu más menos o se había desvanecido, la fantasua se había roto en 1000 pedazos. La fuerte pelea entre Alil y Esla se convirtió superíndice 3 en leyenda, un capítulo oscuro en la historia de las telenovelas turcas. Un ejemplo de CU superíndice 3 el éxito arrollador puede convertirse en una trampa mortal. Y aunque ambos actores han seguido adelante con sus carreras, la sombra de ese conflicto aún les persigue, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Cada nuevo proyecto, cada nueva relación superíndice 3N, es comparada inevitablemente con la época dorada de Alil y Esla. Ahora avancemos rápidamente al presente. CU superíndice 3 Moestu, N Alil y Esla ahora. ¿Han superado sus diferencias? ¿Han logrado encontrar la paz después copyright S de la tormenta? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? ¿Hay una luz al final del túnel? AQ es donde entran en juego las teorías de la conspiración superíndice 3N, los deseos de los fans y las estrategias de marketing. La realidad se mezcla con la ficción superíndice 3N, la verdad se difumina y la esperanza se aferra a los detalles insignificantes. Oficialmente Alil y Esla no han hablado públicamente sobre la pelea. Han respetado una especie de pacto de silencio, evitando cualquier comentario que pueda reavivar la polu copyright mica o dau más menos a sus respectivas genes. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, protegiendo su intimidad de la voracidad mediática. Sin embargo, algunos observadores, detectives aficionados y fans incondicionales han notado que en ocasiones se han dado me gusta discretos a publicaciones en redes sociales, likes fantasma que alimentan la esperanza. O que han coincidido en eventos públicos, aunque manteniendo la distancia, una distancia stratu copyright jica que deja espacio a la interpretación superíndice 3N. Algunos fans interpretan estos gestos como seu más menos sales de que la herida estu cicatrizando, que el tiempo cura todas las heridas y que el perdu superíndice 3N es posible. Creen que podrá haber una posibilidad de reconciliación superíndice 3N, una segunda oportunidad para el amor y la amistad.
Otros MUSESQ copyrighticos creen que simplemente se trata de coincidencias, de gestos insignificantes que no tienen mayor trascendencia. O de intentos calculados para mantener viva la atención superíndice 3N medio tica, una estrategia de marketing para seguir generando interu copyright S en sus carreras. Lo cierto es que a día de hoy, la relación superíndice 3N entre Alil y Sla sigue siendo un misterio. Una incu superíndice 3 nita que alimenta la imaginación superíndice 3N de los fans, que sigue generando debates apasionados en las redes sociales y que se ha convertido en un tema recurrente en la prensa del corazu superíndice 3N. ¿Volveremos a verles trabajar juntos? Compartiru N alguenedúa una escena nuevamente desatando la locura entre sus seguidores. Se reconciliaru N alguenedúa, superando sus diferencias y dejando atru es el pasado. Solo el tiempo lo diru. El tiempo, ese juez implacable que pone a prueba todas las relaciones. Mientras tanto nos quedamos con el recuerdo de esa fuerte pelea que nadie esperaba, un ejemplo de CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3 N medio tica, las diferencias personales y las expectativas de los fans pueden afectar incluso a las relaciones MU-S su superíndice 3 lidas. Una lección superíndice 3N que nos recuerda que detrás de las CU, maras y los focos, los actores son personas de carne y hueso con sus propios problemas, inseguridades y vulnerabilidades. No son dioses intocables, sino seres humanos falibles. En resumen, hemos explorado la sorprendente pelea entre Alil y Sla, analizando el contexto, las posibles causas y las consecuencias de este conflicto que sacudió superíndice 3 el mundo de las telenovelas turcas. Hemos visto CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3 N medio tica y las expectativas de los fans pueden afectar las relaciones personales, y CEU superíndice 3 mo incluso las parejas MU-S populares pueden enfrentarse a momentos difíciles. Y hemos concluido que a día de hoy, la relación superíndice 3N entre Alil y Sla sigue siendo un misterio, dejando a los fans con la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Gracias por acompañarme en este viaje al corazu superíndice 3N del drama turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Alil y Sla? ¿Piensan que se reconciliaru N alguenedúa? ¿Creen en las segundas oportunidades en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Tenemos mucho ese contenido emocionante planeado para ustedes. No se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, el drama nunca termina.